Televisión para la educación. Nuestro siguiente programa: Reforma de la educación preescolar. Francesco Tonucci Moratori. Una educación preescolar a la altura de las exigencias y necesidades infantiles. Contenidos clave y retos pedagógicos. Se ve la puerta. Este es un programa especialmente preparado para maestras de preescolar. Francesco Tonucci Moratori nació en Fano, Italia, en 1940. Se diplomó como profesor en 1958 y es pedagogo por la Universidad Católica de Milán. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición, en Roma. Ha dedicado su actividad profesional al estudio del pensamiento y del comportamiento infantiles en el ámbito de la familia, la escuela y la ciudad. En 1991 promovió y dirigió el proyecto La Ciudad de los Niños en el Ayuntamiento de la ciudad italiana de Fano y desde 1997 está a cargo del proyecto internacional del Consejo Nacional de Investigaciones de Roma en la institución que lleva el mismo nombre. Desde 2001 es responsable científico de la Comuna de Roma para el proyecto Roma, la ciudad de los niños. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas en educación. Ha publicado, entre otras obras, La Escuela como Investigación. A los 3 años se investiga, viaja alrededor de El Mundo, La ciudad de los niños, Con ojos de niño, Niño se nace, Cómo ser niño, La soledad del niño, Con ojos de maestro y Cuando los niños dicen basta. También es dibujante y bajo el seudónimo de Frato, publica desde 1968. Me parecía muy interesante ponerse el tema de dónde puede empezar una reforma educativa. Y es interesante la elección que declaró. A escribir una reforma perfecta, muy desarrollada, muy al día, pero que a veces no corresponde a las necesidades de la realidad concreta de cada lugar, que claro, es diferente de uno del otro, y la elección de empezar desde el bajo, desde la gente, de las escuelas, me parece muy interesante, difícil, más amplia, más larga de tiempo, pero seguro que va a llevar mejores resultados. Bueno, la misma postura es la que yo propongo hoy para vosotros. Es decir, ¿de dónde empieza la reforma? No tanto la reforma de la ley de la escuela, sino de cómo se hace la escuela. Creo que cualquier idea de escuela tenemos, esta idea y este modelo de escuela, que es la que vamos haciendo cada día en nuestras escuelas, depende de un problema muy concreto. ¿Cuál es
la idea del niño que tenemos en nuestra cabeza. ¿De qué niño estamos hablando? Voy a explicar que es un gráfico, una curva que a lo mejor vosotros ya conocéis porque ya lo publiqué varias veces, pero me interesa que nos acompañe porque es útil para explicar lo que intento explicar, presentar. Estas rayas negras son las líneas del gráfico y esta dice la cantidad de desarrollo y la horizontal es la vida, ¿no? las edades. En el cruce estamos al nacimiento. Y aquí donde la curva azul se mueve hacia el alto y cambia su dirección, estamos alrededor del empezar de la experiencia escolar, 7 u 8 años. Aquí. Esta es una manera para interpretar el desarrollo de un hombre o una mujer. ¿Qué significa? Por primero que cuando nacemos somos pequeños. Pero pequeños no solo de tamaño, sino porque somos como animalitos queridos, simpáticos, pero que no saben nada, no saben hacer nada, y que todo lo que va a pasar es que va a aumentar el sentido. Es decir, un niño es importante por lo que va a ser después. Y cada momento de su vida prepara el momento próximo, que va a ser más importante del precedente. Las cosas importantes van a ocurrir después. Esta es una regla fundamental de esta interpretación del desarrollo de un niño. Significa también que en esta parte, que sigue por bastante años, no es tan importante hacer cosas importantes. Es importante que el niño pueda jugar, pasar su tiempo lo mejor posible, cuidarse. Tenemos que protegerlo para que llegue a los momentos importantes de su vida en la forma mejor. Y en esta temporada tenemos que preparar lo importante que va a ocurrir después. Por esto necesitamos de una escuela preescolar. Bueno, si puedo anticipar la conclusión de todo lo que yo quiero explicar o discutir o representar con vosotras, es que desaparezcan las escuelas preescolares o que no sean más preescolares. Porque claro que llamar a esta escuela preescolar significa que no es una escuela. No tiene la dignidad de la escuela, sino que prepara a la escuela. Y claro que si esta prepara a la escuela, todo lo que estamos haciendo es en función de la escuela. Y por esta curva es correcto pensar así. Porque claro, como lo importante va a llegar después, hay que prepararlo bien. Aquí es suficiente actividades banales, repetitivas, adecuada a un niño pequeñito que no sabe nada y no sabe hacer nada. Esto es un poco lo que resulta de una interpretación del desarrollo del hombre y de la mujer que representada de una curva de este tipo. Esta es una escuela, la que se piensa adecuada a un niño tan pequeño y tan incapaz, y no obstante tan querido. Porque siempre tenemos que tener presente, no es una interpretación que es contra los niños, pero que yo creo que sigue siendo la interpretación más común. Pensamos a los padres y pensamos lamentablemente a muchos maestros que siguen pensando que esto es una correcta interpretación de lo que ocurre a un niño. Si es verdad, la segunda curva, la explotación, la explotación de las capacidades de un niño
empieza por lo menos con su nacimiento. Esto significa que el desarrollo es rápido, repente, violento casi, y que un niño es competente desde el principio. Cambia todo. Entiendo que no es fácil entender qué significa esto. Y el hecho que una persona de autoridad como Brunner nos dice que antes de los 6-7 años las mujeres y los hombres han ya desarrollado más del 80% de sus capacidades, bueno, nos ayuda a darnos una idea, pero no es suficiente para creérsela. O mejor, el riesgo es que lo creemos solo por fe, y no es esto que deseamos. A mí me gusta mucho quedarme en esto, y quiero hacer un ejemplo que podemos colocar aquí, es decir, en las primeras semanas. Lo doy para dar una imagen o una idea de cómo podemos creerlo que el niño está haciendo todo este trabajo. Cuando parece que no sabe nada, no sabe hacer nada, no sabe hablar, no sabe andar, no sabe nada de historia, no sabe nada de geografía, no sabe nada de nada. ¿Y cómo podemos decir que aquí está haciendo una...? Bueno, cuando el niño nace empieza a llorar. Bueno, llora porque cambia el sistema de respiración, de una respiración a través de la sangre de su mamá a una respiración aérea. Bueno, pero el segundo llanto, la segunda vez que llora, tiene otro sentido, ¿no? Casi siempre significa tengo hambre. Está escrito en su código genético, si tienes hambre, llora. El niño llora y si tiene suerte, como gracias a Dios casi todos los niños tienen suerte, algo se acerca a sus confines, que es algo de tierno, de placentero, que es el pecho de su mamá. Y de este contacto algo entra en su cuerpo que va a llenar este vacío, que es el vacío del hambre. El niño se queda bien. De este momento va a llorar muchas veces. Pero ya de la segunda vez no llorará más solo porque está escrito en su código genético, sino que llorará también porque vale la pena. Desde este momento empieza un aspecto emocional que tendremos que tener en cuenta siempre en toda la carrera educativa de los niños. Suscitar emociones y vivir nosotras y nosotros emociones con ellos. Vale la pena. Sabemos que esta condición, que es una condición social, un conocimiento social, va a crecer. Y allí serán las raíces, los cimientos de la vida social y de la vida sexual. Y pasan días, y pasan unas semanas. La madre y su hijo se intercambian acuerdos y construyen un horario de comida. Su mamá sabe cuando el niño va a llorar. Ya lo espera, y el niño llora, y ella se acerca. Un día ocurre algo de especial. Es este día del tondito, que el niño está en su habitación, o está en la otra habitación. Su mamá está haciendo cosas, y de repente se da cuenta que la hora ha pasado. Dice que tontito, seguro que se ha olvidado, se durmió
y se olvidó de llamarme para comer. Esto vuelve el modelo azul. Un niño tontito que no se acuerda de comer, si lo despierto casi no come. Y su mamá abre la puerta y lo que nota es una cosa increíble, que no está durmiendo. La está mirando y ¿qué está haciendo? Está esperando. Está esperando. Me gustaría que vosotros podéis sentir el calofrío que cada vez que yo cuento esto, pruebo. Porque por un niño de pocas semanas, esperar significa haber entrado en el tiempo. Significa confiar con la certidumbre que su mamá llegará, porque si no tiene que llorar, porque es una alarma increíble para un niño tener hambre y no saber qué va a ocurrir después. Tengo hambre ahora y tengo que llorar porque para mí está terminando el mundo. Y en este momento el niño nos manifiesta que ha puesto los cimientos del tiempo. Y espero que sea claro que este es un trabajo enorme. Y todo lo después de la conjugación de los tiempos, lo de los romanos y de los griegos, es algo de mucho más fácil. Porque se trata solo de aplicar elementos prácticos a esta base, que es una base cognitiva fuerte, de colocarse en el tiempo. Y de esta manera nosotros podemos describir muchos aspectos de lo que ocurre a un niño. Una sociedad preocupada de sí misma, de su presente y de su futuro, tiene que invertir todo lo que puede en este nivel. Y por este nivel tenemos que buscar los mejores maestros, porque los niños están invirtiendo las fuerzas más importantes de toda la vida. Esto es un tema muy interesante, porque nuestras sociedades, hablo de Italia, me imagino que ha pasado más o menos lo mismo en nuestro país. Lo que está abajo de la organización de las escuelas infantiles es más la curva azul. ¿Qué significa educar a niños de esta altura? El título que me dieron es muy interesante. Educación preescolar a la altura de las exigencias y necesidades infantiles. Si estas son las alturas, ¿qué escuela tenemos que pensar? Un aspecto que a mí me interesa mucho, el tema de los errores. Por primera diría, pensamos a una pedagogía de los errores. Parece que sea en contra al espíritu de la escuela. La escuela tiene miedo de los errores. Todo el enfoque, todo el esfuerzo de la educación y de la enseñanza es que los niños salgan de los errores y sean correctos. Claro que yo no estoy proponiendo que la escuela eduque a los errores, es decir, que sea un aprendizaje de errores. Pero digo que los errores son preciosos.
porque son ventanas abiertas para entender quién es un niño. Y no quién es un niño en sentido general, quién es este niño, quién es Ana o Juan, porque los errores son personales. Ser correcto significa adecuarse a las propuestas de los educadores. Significa aprender. Y aprender también es un poco renunciar a sus propias ideas para asumir las ideas que nos proponen los que saben más que nosotros. Pero cuando me equivoco, significa que algo ha creado una interferencia entre lo que me propone este señor o esta señorita o esta señora que me enseña y lo que pienso yo. Y vamos a ver algunos que se colocan en esta línea roja. A los 3 años y medio, más o menos, oigo a mi hijo decir descubierto no sé qué, o descubierto no sé qué. Y orgulloso, digo, tengo un niño que pronuncia correctamente un verbo irregular. Siempre pensamos que nuestros hijos son excepcionales. Pasan pocos meses y oigo a mi hijo decir, he descubierto. Madre de Dios, digo, este hijo va detrás. Está empeorando. Pero después la costumbre de mi trabajo y la curiosidad hacia los niños me pone a reflexionar un poco lo que va pasando con este niño. Pasando de raro, de grave o de bueno, no sé. Y lo que voy descubriendo me cambia la vida. Para mí esto ha sido un momento crítico de mi historia profesional y también de mi historia de padre. Porque me di cuenta que la justificación de la primera forma verbal correcta podía simplemente ser que imitaba lo que oía de nosotros. Pero lo segundo no era posible interpretarlo de esta misma manera, porque nosotros no decimos cobrido, ni hablando entre nosotros los padres, ni en nuestros dialectos, que son distintos uno del otro, pero esta no es una forma dialectal. Digo, ¿y de dónde sale? He tenido que reconocer, yo me di cuenta que mi hijo estaba conjugando un verbo. A los 4 años. A los 4 años, cuando después de 2 años le tocará repetir su nombre 11 veces, porque así se aprende, como ha tocado a Agnese, como tocó a mi hijo mismo, que llegó de escuela con su cuaderno, donde había escrito reloje, orologio en italiano, reloje, 11 veces, y llegó en casa muy orgulloso, mostrándome el cuaderno y pidiéndome, ¿qué escribí? ¡Qué vergüenza! Este niño, a 4 años, conocía los tiempos de los verbos y lo aplicaba correctamente. ¿Y cuánto tenía que conocer para decir descubrido? Tenía que conocer que los verbos son de 3 tipos, que nosotros llamamos conyugación en italiano, que son de are, ere, ire, y que el participio pasado, quizá como lo piensa un niño de 4 años, un participio pasado, no sabemos, pero sabe que hace ato, uto, ito, y descubrir que es de tercera, correctamente hace descubrito. Y por suerte que no sabía él que era irregular. De manera que yo pude darme cuenta del enorme trabajo que este niño tan pequeño estaba haciendo. Es claro que esto cambia todo.
Si yo estoy convencido de esto, ¿cómo puedo a los 6 años pedir cosas, actividades tan vergonzosas como las que están pidiendo a veces a nuestros niños? Cuando un niño dibuja un techo y pone la chimenea, hay una temporada que la hace más o menos así. Yo estudié este fenómeno recogiendo muchos dibujos de niños y midiendo los grados. Y me di cuenta que no es verdad que los niños no lo hacen así, por ejemplo. ¿Qué interpretación podemos dar a esto? Que es un dibujo que podemos encontrar con niños de 4 años, de 5. Depende, esto de la edad es muy variable, depende mucho de la práctica. Si los niños empiezan a dibujar y dibujan mucho con libertad y con disponibilidad de medios y sin controles y sin indicaciones fuertes de parte de las maestras y tal, puede ser a los 3 años, por ejemplo. Y si no, puede ser a los 6, no importa. Pero esto me da la oportunidad de crearme una idea fuerte. Que un niño a esta edad, ponemos que sean 4 años, ya tiene una idea de ortogonalidad, que es impresionante. Es decir, vosotros sabéis que cuando un niño dibuja, no dibuja lo que ve, sino dibuja lo que sabe. Esto ya crea un problema enorme a nivel pedagógico, porque frecuentemente los adultos quieren corregir el dibujo de los niños sobre lo que se ve. Yo recuerdo, por ejemplo, niños que dibujaban coches de esta forma. Y la maestra, llevando el niño a la ventana, y dice, mira, tú puedes ver algún coche con las ruedas arriba del techo. El niño lo miraba y decía, me he equivocado. Esta es una violencia impresionante. Es que el niño estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo que no hay ni un coche que no tiene 4 ruedas. La idea que yo me he hecho es que nosotros, desde el principio de nuestra vida, nos construimos como un fichero que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Y cuando vamos a dibujar una cosa, vamos a buscar la ficha. En la ficha de la chimenea, probablemente está escrito que la chimenea está recta. Recta significa, desde mucho tiempo, que forma 2 ángulos rectos de 90 grados, que no lo dicen así los niños, pero esta la idea. Lamentablemente, entre comillas, un niño dibuja antes el techo. Nunca vi un niño dibujar antes la chimenea y después el techo. Y como dibuja antes el techo, hace correctamente, así como descubrido correctamente, en la chimenea recta respecto al techo. Por esto es ridículo mostrarle la realidad. Está interpretando un concepto fuerte de ortogonalidad. Lo que falta en la ficha del niño es que no está escrito que está ortogonal al llano teórico del horizonte. Hombre, tiene 4 años. Tiene 4 años. Para no volver a este tema del dibujo que me interesa mucho, yo tengo una antigua pelea contra el dibujo libre. ¿Qué significa dibujo libre? Significa, maestra, yo terminé lo que teníamos que hacer. Bueno, dibuja. Dibujar es un poco ocupar el tiempo, ¿no? Llenar un hueco. Y los niños siempre dicen, bueno, ¿qué tengo que dibujar? Lo que quieres.
Porque un maestro dice, ¿cómo? Lo pide a mí, dibujo libre, la creatividad de los niños. ¿Y qué hace un niño? Repite un dibujo y ha hecho. Cuando yo he dicho esto en una conferencia, no una conferencia, era un seminario para maestros, una maestra se levanta y dice, ¿sabe qué es verdad? En la carpeta de un alumno encontré 72 casas iguales. ¿Y usted qué opina? ¿Por qué un niño dibuja 72 casas iguales? Yo creo porque quiere mucho a su mamá. ¿Cuál es la verdad? Es que el niño repite la casa porque no le interesa nada de dibujar y no le interesa nada porque sabe que ni a la maestra ni a sus compañeros le interesa nada. Porque no está expresando algo, sino está ocupando tiempo perdido. Y lo ocupa haciendo una cosa que, como ya la ha hecha y ha funcionado, funcionará de nuevo. Esto significa perder tiempo, hacer cosas sin sentido. Y creo que en una experiencia educativa nunca se debería ver experiencias que no tengan sentido. ¿Esto qué significa? Que dibujar significa comunicar algo. Se comunica, se dibuja algo, no nada. Vivimos en una experiencia juntos, la expresamos también con el dibujo. Y claro que si tenemos que dibujar lo que vivimos juntos, o en la granja que visitamos, o en el patio donde hemos hecho un encuentro con no sé qué, o cocinando, haciendo cosas, verás que los niños dibujan algo, no que repiten dibujos. Termino momento sobre los errores infantiles con un último que se coloca un poco más adelante en la curva, que nosotros encontramos en una investigación con niños de 6 años. Estábamos estudiando la representación mental de los niños sobre el concepto de vivente y no vivente, vivo y no vivo. Y por esto preparamos un juego de cartas donde estaban representados objetos inanimados, plantas, vegetales, animales y objetos varios. Y el papel del niño era de dividir en 2 montes, vivos y no vivos. Claro que había muchas equivocaciones. Por ejemplo, algunos niños decían que la radio era viva porque hablaba, o el helicóptero era vivo porque volaba, es decir, porque tenían competencias de vivos. Pero lo que nos chocó mucho fue un grupito pequeño de niños que pusieron por un lado la piedra y la silla y de otro lado todos los demás, diciendo, estos son vivos, la silla y la piedra. Todos los demás no son vivos. Y claro que la respuesta más fácil que a veces en la escuela se da es equivocado. Y para nosotros, al contrario, era una gran curiosidad saber por qué. Y los niños nos contestaron así, son vivos porque no pueden morir. Equivocado. Estos niños estaban expresando una teoría científica. ¿Es así? ¿Qué es una teoría científica? Es una idea que soluciona un problema.
que da una respuesta posible. Y que, claro, resiste hasta que resiste. Una teoría científica no es la verdad. Al contrario, los científicos lo primero que hacen, ponen su teoría a la prueba de la contradicción. Claro, esto los niños no lo hacen. Es decir, su mundo científico es muy reducido, por lo cual no hay un debate científico. Pero el proceso se parece mucho a la de la investigación científica. ¿Y cómo podemos explicarlo, lo que pasó a estos niños? Lo interesante no es tanto el grupito pequeño nuestro, es que colegas de Inglaterra encontraron la misma respuesta en niños que entrevistaron. Ahora, aquí hay dos problemas. Uno, que el concepto de no vivo es un concepto demasiado complejo para un niño así pequeño, porque es un concepto negativo. Y a un concepto negativo solo se puede llegar a través del concepto positivo, y negándolo, que es una operación muy compleja a nivel cognitivo. Para ellos es más fácil pensar que el contrario de vivo es muerto. Y la piedra y la silla son vivas porque no pueden morir. Es decir, es una lógica casi presocrática, si os acordáis de los filósofos presocráticos que habían esta coherencia casi absurda, ¿no? Si no puede morir, será vivo por excelencia. Un niño de 6 años, podía tener 4 años tranquilamente. El tema que nos encontramos hoy con la escuela respecto a la lengua es un tema muy gordo, muy fuerte. En Italia nosotros tenemos, en un país totalmente escolarizado, el 100% de los niños va a la escuela, tenemos más del 30% de los jóvenes que son analfabetas funcionales. Analfabetas funcionales significa que sí aprendieron a leer y escribir, pero nunca usan este instrumento. No es decir que no lo saben hacer, es que no lo usan nunca. Es decir, que viven como analfabetos. En esta situación es correcto interrogarse qué hace la escuela, qué papel asume respecto a una de las pocas competencias por la cual dice ella de ser comprometida y competente. La escuela de leer y escribir, se decía una vez. No estoy hablando de música, de dibujo, de expresión, de televisión, de ordenador. Estoy hablando de la escritura. Es decir, de lo que desde siempre se ha pensado que sea la competencia de la escuela. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué a los niños que salen de la primaria no les gusta leer? Y no ven la hora de dejar la escuela para dejar esta condena de la lectura. Esto significa fracaso total de la propuesta escolar. Yo creo que aquí tenemos dos elementos importantes. Uno es que en el pasado, en el recién pasado, una parte importante de la educación de los pocos o de los limitados que seguían en la escuela, un papel importante para los niños lo asumían las familias. Es decir, los niños que seguían los estudios venían desde familias donde el estudio tenía un sitio importante. Eran casas donde había libros, por ejemplo. Yo nací en una casa sin libros. Yo iba en biblioteca cuando, siguiendo estudiando, necesitaba consultar libros, iba a la biblioteca pública, porque en mi casa no había ni un libro.
al contrario, estas casas de niña eran casas que tenían libros. Tenían padres que leían el periódico, leían libros por su cuenta, a veces leían libros a los niños. Eran familias donde se escuchaba la radio o la televisión, se debatía problemas, se discutía de lo que estaba pasando en el país. A veces se hacían viajes, se iba a un museo, se iba al teatro. Eran familias donde había una vida cultural, más o menos. Claro que la importancia de leer y escribir, los niños lo conocían antes de entrar por el primer día en la escuela, porque esto era una actitud importante de sus padres. Hoy que todo el mundo va a la escuela, en Italia como en México, una minoría extrema de niños siguen teniendo una familia que es capaz de garantizar estas que podemos llamar las bases culturales. El sentido de la importancia de la lectura y escritura. El sentido que es importante escuchar música, que es importante gozar del arte. La mayoría de los niños que entran en nuestras escuelas no tienen nada de esto. Es probable que el primer día de escuela a los niños se proponga de escribir una palabra. Y estamos seguros que tiene sentido para niños que ni vieron nunca sus padres escribir una palabra. Por lo cual yo creo que para nosotros que trabajamos en la escuela infantil, o si me permitéis, para nosotros que trabajamos en la escuela infantil, yo creo que es fundamental ofrecer a nuestros alumnos las bases culturales que las familias no pueden garantizar. Esto significa que tenemos que hacer un trabajo enorme antes de ponernos el tema de qué actividades desarrollamos. Que nuestra escuela sea un lugar donde los niños viven experiencias culturales. Viven por inmersión, porque están adentro. Una escuela que sea bella, que sea un lugar placentero. Una escuela donde se encuentran libros, donde los adultos leen, donde los adultos escriben, donde los adultos leen a los niños. Desde siempre yo pienso que esto es una de las actividades básicas de la escuela infantil. Hay que reflexionar sobre un tema que de nuevo nos vuelve a los grandes temas educativos. ¿Por qué la escuela no consigue pasar algo que parece tan... Porque si pensamos bien, todos los niños mexicanos hablan, pero muy pocos escriben. Lo he dicho con tranquilidad de los mexicanos, pensando los italianos, pero me imagino que sea más o menos lo mismo. Y si pensamos, ¿quién enseñó a los niños a hablar? Sus padres. Y a escribir, sus maestros. Los padres son aficionados, no tienen diplomas, no conocen métodos, no tienen libros de texto, no tienen capacitación, no tienen nada. Y consiguen todos que sus hijos aprendan a hablar. Y los maestros, que tienen un sueldo bajo, pero lo tienen. Tienen un título, no consiguen lo elemental. Probablemente hay algo de equivocado. Y sí lo vamos a ver. No es difícil encontrar la razón.
Un niño habla porque vive los primeros meses de vida rodeado de palabras. Su mamá habla con él. Todos los que entran en casa hablan con él y hablan en serio. Y para él esto es una emoción enorme, no tanto el sentido de cada una de las palabras, que es posible que no entienda, pero el sentido de fondo, que los adultos hablan con él. Y para nosotros, en nuestra cultura, hablar con alguien significa una relación fuerte. El niño está tanto dentro de este mundo de palabras, así como el niño que escucha leer un libro, así como el niño pequeño que escucha el más grande que lee un libro, vive dentro de este mundo de palabras que no desea otra cosa más que buscar una de estas palabras y hacerla suya. Y la dice como puede. La dice como puede. Esta es una regla fundamental, que por ejemplo en la primaria casi nunca se respeta. Los niños no pueden escribir como quieren o como pueden. Deben escribir correcto. No importa si son tonterías, el sol brilla en el cielo. Lo importante es que sean correctos. Es decir, escribir algo, no importa qué, para nadie, pero correcto. Esto es la negación de todas formas de comunicación. No puede producir nunca un resultado importante. Al contrario, en este diálogo inculto, pero con tanta cultura, que existe entre madre y niño, el niño desea participar. Los niños desarrollan, aprovechando de las oportunidades que tienen, sus propias competencias. Yo creo que el objetivo, esto lo hacen siempre, y la ocasión más rica en la cual esto ocurre es el juego. Es decir, en la ocasión de autonomía que un niño encuentra saliendo del control directo de sus padres, encontrando otros niños y dedicándose con ellos a lo que llamamos genéricamente el juego, en esta actividad el niño desarrolla probablemente la parcela más importante de su pensamiento y pone las bases más importantes, los cimientos más importantes de toda la construcción, de todo su desarrollo futuro. Es allí que el niño elabora las primeras teorías. ¿Qué puede hacer una escuela sobre esto? Yo creo que debe que hacer una elección de campo. Elegir la curva azul o la curva roja. En el primer caso, el maestro es lo que sabe. El niño es lo que no sabe y viene a la escuela para aprender. El maestro enseña, el alumno aprende, repite y pasa de un nivel bajo a un nivel más alto. En el otro caso, al contrario, el niño lleva a la escuela una riqueza que por la mediación del maestro puede intercambiar con los otros niños. Y en este enfrentamiento las teorías individuales se hacen sociales. Y claro que algunos niños reconocen que su teoría no funciona.
no resiste y la dejan. Pero esto sí es correcto, que la dejan en un enfrentamiento paritario. ¿Qué puede hacer la escuela en este caso? Una escuela infantil, la propuesta científica debería ser la propuesta de actividades complejas, no simples. Y no existe la célula, existe el animal, existe el organismo, existe la relación entre nosotros y los animales. Y esta relación es en el observarlo, respetarlo, conocerlo, ser capaces de nutrirlo, ser capaces de conocerlo en sus costumbres, en sus actitudes, hasta desarrollar una competencia. El tema de la ciencia, como los temas, todos los temas de los distintos sectores del saber, se debería desarrollar en un recorrido coherente que empieza a los 3 años y termina con la universidad. Esta ciencia banal, porque nosotros pasamos en la tradición de la escuela infantil, me refiero siempre a la italiana, pasamos de la propuesta de conceptos imposibles por niños así pequeños, garantizados por una banalización de maestras o de maestros que tampoco los conocen, y esto es lo más que preocupa, es decir, que los maestros enseñan cosas que no conocen, maestros que tienen una formación científica muy baja y que se permiten de explicar qué es una célula a los niños. Por otro lado, es una escuela que propone como ciencia banalidades como las estaciones, las castañas, las hojas o no sé qué. Yo creo que hay una mediación que de nuevo es algo de mucho más simple y mucho más satisfactorio. Vivir experiencias complejas, la enumero solo: la cocina, la cerámica, la huerta, criar animales. Estas son experiencias científicas, porque contienen elementos de transformación de la realidad, procesos químicos complejos, y lo vivimos, no lo estudiamos. Y como lo vivimos juntos, podemos discutirlo con los niños y van a salir opiniones distintas, y estas son lo que van a construir las primeras hipótesis. Formar científicamente significa desconfiar de la verdad. Significa no tener necesidades de cerrar puertas y dar respuestas, sino de solicitar preguntas. Aprendan a preguntar. La diversidad es un valor, pero realizarlo no es fácil. Significa renunciar a nuestros criterios de normalidad. Claro que si nosotros somos profundamente convencidos que la diversidad es mejor que la homogeneidad, no tenemos miedo a tener un niño discapacitado. Es uno más. Y es uno que tiene una diversidad así como todos los demás. No tengo ninguna certidumbre a decir que un niño ciego sea más distinto de los demás que un niño que no sabe dibujar. Porque un niño ciego, por ejemplo, tiene competencias enormes a nivel de sensibilidad sensoriales que nosotros. Es claro que en la escuela de modelo viejo, la idea es que los niños asumen competencias que sean preparatorias a la escuela, a la escuela primaria. Ahora, la idea es que, por ejemplo, un niño ciego, si no sabe dibujar, no puede
sepan llevar lápiz, que sepan quedarse dentro de los... Esto parece una competencia fundamental de la escuela. Bueno, todo esto que se parece mucho a actividades para presos a vida, ¿no? De cosas que uno hace sin saber por qué, por muchos... Lo justifican siempre con estos elementos, estar dentro de la escritura, porque los niños saben estar dentro de la raya. O recorridos de hacer letras y todo esto. Estas son competencias que normalmente declara este tipo de escuela y son competencias sobre las cuales se podría justamente discutir mucho, pero son competencias muy banales y no tienen fundación y justificación científica. Pero en general la diferencia sustancial es que por un lado la escuela se piensa preparatoria a la escuela primaria. En este caso se piensa preparatoria a la vida. Es que no está bien acomodado. Aquí está todo el árbol completo. Aquí está el árbol todo completo, el índice, las hojas, y pues voy a seguir. Aquí están las ramas y tronco. Ahora voy a poner todos los que tienen nombre. Ah, bueno, es que falta la raíz. Aquí está. Pesen tantito nomás para atrás para que acabe de trabajar también. Entonces, ahora voy a poner los que tienen nombre. Árbol. A ver. ¿Dónde está el índice? Aquí. Índice. Ramas. Ahí van las ramas, Carlitos. Ah, no. Ramas. Y aquí las hojas. Aquí el tronco. Y aquí la raíz. Y ahora voy a ponerlas a los que no tienen nombre. Nombre. A ver. Ahora les voy a poner a los que tienen nombre, a los que no tienen nombre, les voy a poner nombre. A ver aquí.